Aunque muchos han afirmado prever los horrores que nos esperan, nadie los ha visto con mayor claridad que el profeta más famoso del mundo, Nostradamus. Antes de que Nostradamus fuera conocido como el misterioso adivino, primero fue boticario y ayudó en lugares afectados por la peste. Su verdadero nombre era Michel de Nostredame. Nació en diciembre de 1503 en Saint-Rémy-de-Provence, en el sur de Francia. No se sabe con certeza si su fecha exacta de nacimiento fue el 14 o el 21 de diciembre. Su padre, Jacques de Nostredame, era notario, es decir, una persona que elabora y certifica documentos legales. Su madre, Rainier, provenía de una familia reconocida en su ciudad natal. Tuvo muchos hermanos, pero no está claro el número exacto porque faltan los registros de nacimiento de esa época. La familia de su padre tenía raíces judías. Antes de que naciera Michel, sus antepasados ya se habían convertido al cristianismo católico. La vida era difícil para muchas familias judías en Europa en ese entonces. A menudo eran perseguidos, expulsados de sus hogares o forzados a cambiar de religión. Cuando se convirtieron, su abuelo hizo que la familia usara el apellido Nostredame. Esto significa Nuestra Señora, un título para la Virgen María. Pero aunque está claro que la familia tenía ascendencia judía, se dice que en secreto seguían practicando el judaísmo y enseñaban personalmente la cábala a Michel. La cábala es una tradición del misticismo judío. Trata sobre la creación, Dios y la conexión del mundo espiritual con la vida humana. Se difundió en algunas comunidades judías en España y el sur de Francia. Antes de la época de Nostradamus, algunos escritores decían que esto influyó en la manera ambigua y simbólica de escribir de Nostradamus. Es posible que eso sea cierto porque era parte del mundo intelectual en su región, pero no hay ningún documento claro que pruebe qué tan profundo fue su estudio personal sobre esto. También hay muy poca información confiable sobre su infancia. Hay una vieja historia que dice que su abuelo materno le enseñó medicina. Además, alrededor de 1518 o 1519, ingresó a la Universidad de Aviñón, una de las universidades más antiguas de Francia. En ese entonces, aún no estudiaba para ser doctor. Lo que normalmente estudiaban los estudiantes era gramática, retórica y lógica. También leían las obras de pensadores griegos y romanos como Aristóteles y Cicerón. El objetivo de esto era entrenar a un estudiante en hablar, conversar, escribir y construir argumentos claros. Pero sus estudios no duraron mucho. La peste se propagó en la región y la universidad se vio obligada a cerrar. Cuando había un brote en ese entonces, la gente evitaba las ciudades concurridas. Los que tenían dinero se mudaban temporalmente al campo porque las enfermedades se propagaban más rápido en lugares densamente poblados. Después de que la universidad cerró, Michel supuestamente viajó durante varios años por diferentes partes de Francia y lugares cercanos. Él estudiaba sobre plantas, remedios herbales y la elaboración de medicinas. Aquí fue donde comenzó a trabajar como boticario. El boticario en ese tiempo era algo así como lo que hoy llamaríamos un farmacéutico. Él preparaba mezclas a partir de plantas, especias y otros ingredientes, pero la mayoría de sus medicinas aún no tenían base científica. A menudo, estas se basaban solo en la tradición, la observación y creencias transmitidas por muchas generaciones. La medicina de antes estaba muy lejos de lo que sabemos hoy. Todavía no existían los antibióticos como la penicilina. Tampoco existían las vacunas modernas y aún no había un conocimiento claro sobre las bacterias y los virus. Por eso, incluso una infección simple que hoy es fácil de tratar podía ser mortal en ese entonces. Uno de los tratamientos más comunes en esa época era la sangría. El doctor le quitaba sangre al paciente porque creían que era necesario equilibrar los líquidos del cuerpo, a los que llamaban humores. Cuando una persona se enfermaba, pensaban que tenía demasiada sangre u otro líquido en el cuerpo. Esta práctica en realidad empeoraba la condición del paciente. El paciente enfermo solo se debilitaba más cuando le quitaban más sangre. Pero como esa era la creencia médica aceptada en ese entonces, muchos doctores seguían haciéndolo. En 1529, Michel ingresó a la Universidad de Montpellier para estudiar medicina. Montpellier es conocida por tener una de las escuelas de medicina más antiguas de Europa. Pero después de un tiempo, tuvo un problema. Los funcionarios de la universidad descubrieron que ya había trabajado como boticario. Esto estaba prohibido para sus estudiantes, porque en ese entonces, la elaboración y venta de medicinas se consideraba un oficio manual. En esa época, las universidades valoraban mucho su propia formación académica. El trabajo manual solía considerarse como un empleo de clase baja. Por eso, Michel fue expulsado de la universidad. Existe un documento sobre su expulsión en los registros de Montpellier.
Por eso no está claro si realmente obtuvo un doctorado oficial en medicina. En lugar de rendirse, continuó fabricando medicinas y ayudando a las comunidades. Poco a poco se hizo conocido por enfrentar la peste. Era una de las enfermedades más peligrosas en Europa en ese entonces. La peste no solo golpeó durante la peste negra de la década de 1340, regresaba una y otra vez a diferentes ciudades durante muchos siglos. A menudo se propagaba en lugares por donde pasaban comerciantes, viajeros, barcos y productos provenientes de otras regiones. Debido a que el sur de Francia estaba en rutas comerciales importantes, a menudo experimentaba brotes. Cuando había noticias de una plaga en algún lugar, se limitaba la entrada de personas y productos. En algunos puertos de Italia, se hacía esperar a los barcos antes de permitirles atracar. De aquí surgió el concepto de cuarentena, de la palabra que se refiere a 40 días. Una de las cosas que hizo Michel contra la plaga fueron las llamadas píldoras de rosa. Estas contenían pétalos de rosa, clavos de olor, ciprés y otras plantas aromáticas. Es posible que su aroma ayudara a cubrir el mal olor del ambiente, pero no tenía la capacidad de matar las bacterias que causaban la plaga. Sin embargo, no solo recomendó las píldoras de rosa. También animaba a mantener limpio el entorno, lavar los utensilios, retirar de inmediato los cadáveres y dar aire fresco a los pacientes. Tampoco confiaba en la sangría como muchos médicos de esa época. Aún así, estos métodos no eran suficientes para curar realmente la peste, pero era más sensato mantener la limpieza y evitar los lugares contaminados que extraerle sangre a un paciente ya debilitado. Como estaba dispuesto a ir a lugares afectados por la peste, su nombre se hizo conocido en el sur de Francia. Todavía no era famoso por la astrología o las profecías. En esta etapa de su vida, primero se le conocía como boticario y médico durante la época de la peste, un hombre que utilizaba el conocimiento limitado de su época para combatir una enfermedad que ni siquiera los mejores médicos de Europa comprendían completamente. El mayor cambio en la vida de Michel de Notre Dame comenzó con una intensa tragedia personal. A principios de la década de 1530, él vivió en Agen, en el suroeste de Francia. Fue invitado allí por Jules César Scaliger, un reconocido doctor y erudito de Italia. Scaliger tenía un conocimiento amplio y escribió muchos libros sobre medicina, historia, filosofía y literatura antigua. Es posible que su biblioteca haya ayudado a ampliar las lecturas e ideas de Michel. Mientras estaba en Agen, Michel se casó con una mujer local. Ese no era su verdadero nombre, pero a menudo se la menciona como Henriette d'Ancos. Tuvieron 2 hijos, pero en 1534 su esposa y sus hijos murieron. A menudo se dice que la peste fue la causa, pero no hay suficientes registros para confirmar la enfermedad exacta que los mató. Lo que está claro es que Michel perdió a su primera familia al mismo tiempo. Para alguien que ayudaba en lugares afectados por la peste, esto fue algo muy duro. Él podía dar consejos a otras familias, pero no pudo salvar a su propia esposa e hijos. Después de esto, se fue de Agen y volvió a viajar. También hay historias de que tuvo problemas con la iglesia en 1538 por algo que dijo y que se consideró en contra de la religión. Pero no está claro si realmente fue sometido a un juicio formal por herejía. Europa era peligrosa en esa época para cualquiera que fuera sospechoso de oponerse a la iglesia. La reforma protestante se estaba expandiendo y la lucha entre católicos y protestantes se intensificaba. Incluso una palabra equivocada, una acusación falsa podía traer grandes problemas. Es posible que Michel haya viajado por diferentes partes de Francia e Italia en los años siguientes. En Italia, pudo ver más de cerca el rápido crecimiento de la industria de la imprenta. Gracias a la imprenta, ahora era más fácil producir y vender muchas copias de un libro. Esto era importante porque con el tiempo, no solo la medicina lo haría famoso. Las imprentas llevarían su nombre a diferentes partes de Europa. Pero antes de convertirse en escritor, primero volvió a ayudar en la lucha contra la peste. A mediados de la década de 1540, ayudó a enfrentar el brote en Marsella y en otros lugares de Provenza. Se hizo conocido porque estaba dispuesto a ir a las comunidades donde había muchos enfermos. Hay historias que dicen que algunas ciudades le dieron una pensión como pago por sus servicios. En 1547 se estableció definitivamente en Salon de Provence. Allí se casó con Anne Ponsarde, una viuda adinerada. Tuvieron 6 hijos, 3 hombres y 3 mujeres. Como Ana tenía su propia fortuna y Michel ya tenía ingresos, su vida mejoró considerablemente. Ya no tenía que viajar constantemente a lugares afectados por la peste. Tuvo tiempo para escribir y estudiar astrología. Durante el Renacimiento aún no estaba clara la separación entre astronomía y astrología. Muchas personas educadas creían que los movimientos de los planetas y las estrellas influían en el clima,
las enfermedades, la política y el destino de las personas. No solo la gente común creía en esto. Incluso las familias ricas, los reyes, las reinas y los líderes políticos contrataban astrólogos para pedir consejos sobre su salud, matrimonio, hijos y futuro. Por eso, en 1550 Michel publicó su primer almanaque. El almanaque era un pequeño y económico folleto con información para un año en particular. Podía contener un calendario, pronóstico del clima, consejos para la siembra, fechas importantes y predicciones astrológicas. Era más barato de hacer que un libro grande, por eso mucha gente podía comprarlo. Es como una pequeña guía anual que es fácil de llevar y leer. En la portada de su almanaque, Michel usó la versión latina de su nombre, Nostradamus. Suena más fuerte y misterioso que Michel de Notre Dame. Desde entonces, ese fue el nombre por el que el público lo conoció. Su primer almanaque se vendió muy bien, así que empezó a sacar nuevas ediciones cada año. Por lo general, estos contenían predicciones sobre el clima, enfermedades, conflictos políticos y posibles sucesos que podrían ocurrirle a personas famosas. Por esto su nombre se hizo más conocido. Comerciantes ricos, nobles y otras personas poderosas empezaron a pedirle consejo. Querían saber si sus negocios tendrían éxito, si sus familias estarían a salvo o qué podría pasar en su futuro. Pero él no escribía predicciones claras y simples. Él usaba símbolos, nombres antiguos de lugares, palabras extrañas y frases con muchos posibles significados. A veces también mezclaba francés con latín, griego, italiano y el idioma que se usaba en la provincia. Por eso, es difícil probar que sus predicciones estaban equivocadas. Cuando una interpretación no se cumplía, la gente simplemente podía decir que entendieron mal. Cuando ocurría algún evento que se pareciera un poco a lo que él escribió, eso podía presentarse como el cumplimiento de la profecía. Esa fue la clave del éxito de Nostradamus. En 1555 publicó la primera parte de su libro más famoso, Las Profecías. La primera edición tenía 353 cuartetas y un largo mensaje para su hijo César. La cuarteta es un poema corto compuesto por 4 líneas. Él las agrupó en conjuntos llamados centurias. Esto no significa que cada grupo se refiera a 100 años. Solo se llamó centuria porque la mayoría de los grupos planeaban tener 100 cuartetas cada uno. En las ediciones siguientes, la colección aumentó aún más. La versión más completa que se publicó después de su muerte en 1568 tiene 942 cuartetas divididas en 10 centurias. La mayoría de las profecías en las profecías no están ligadas a un año exacto. Esa es la gran diferencia con sus almanaques anuales. Debido a que no hay una fecha clara, se puede relacionar una cuarteta con un evento que ocurrió después de algunos años, siglos, o incluso en la actualidad. Muchos de sus poemas tratan sobre reyes, reinas, guerras, caídas de ciudades, hambrunas, plagas, tormentas, incendios y otros desastres. También utilizó nombres de la antigua Grecia y Roma, incluyendo dioses, héroes y antiguos líderes militares. Mencionó varias partes de Europa, el Mediterráneo, el Mar Negro, los Balcanes y lugares que en ese entonces estaban bajo el dominio del Imperio Otomano. Esto no era inusual para un escritor educado durante el Renacimiento. En ese entonces, el conocimiento de los europeos sobre otros países estaba expandiéndose porque se estaban descubriendo distintas regiones y nuevos territorios. La amplitud de los lugares y desastres que mencionó le dio a sus poemas un uso casi interminable. Cuando había guerra, había versos que se podían relacionar con eso. Cuando había un terremoto, una inundación o la muerte de un líder, también había cuartetos que podían presentarse como algo parecido a eso. Esto no prueba automáticamente que él vio el futuro. Solo muestra cuán amplio y ambiguo era su estilo de escritura. En pocas palabras, Nostradamus no hizo predicciones claras. Él escribió poemas enigmáticos que pueden ser reinterpretados dependiendo del evento al que el lector quiera relacionarlos. Y como siempre hay guerras, desastres y cambios en el gobierno, la gente sigue encontrando nuevas formas de decir que sus palabras se hicieron realidad. El secreto de la popularidad de las profecías de Nostradamus no es solo el tema sobre el que escribió, sino más importante aún, la manera en que las escribió. Mencionó muchos lugares desde Francia, Italia, España e Inglaterra hasta el Mediterráneo, Europa del Este y los territorios del Imperio Otomano. A veces no solo usaba nombres de países, también incluía nombres de ciudades, islas, ríos y antiguas regiones. Por eso muchas personas de diferentes países pueden encontrar versos que pueden vincular con su propia historia. Cuando hay una guerra o desastre en algún lugar,
Existe la posibilidad de que Nostradamus también haya mencionado un nombre similar, pero eso no significa que él haya visto cada evento del futuro. Le gustaba usar nombres antiguos que se usaban en la época del Imperio Romano. También usó historias sobre reyes, reinas, emperadores, rebeliones, plagas y la caída de los reinos. Muchas de estas ideas no provenían de una visión mágica. Según el estudio de sus obras, tomó mucho material de la Biblia, libros antiguos de historia, crónicas medievales y colecciones más antiguas de profecías. Entre las obras que leyó estaban las de Suetonio y Plutarco, quienes escribieron sobre la vida, las guerras, los triunfos y las caídas de famosos líderes de Grecia y Roma. Por eso, cuando Nostradamus habla de un gobernante cruel, un imperio en caída o familias reales peleando por el poder, no siempre es una visión nueva. Puede que haya tomado el patrón de un hecho real del pasado y lo haya trasladado a un futuro incierto. También utilizó una colección llamada Mirabilis Liber. Esto se publicó en Francia en 1522 y contiene antiguas predicciones cristianas sobre la guerra, desastres, el anticristo y el fin del mundo. También hay partes de sus escritos que se parecen a los de Girolamo Savonarola, un fraile italiano que predicó sobre el castigo de Dios y el cambio social. En la introducción del libro de Nostradamus aparecen muchas citas de la Biblia en casi el mismo orden que usó Girolamo Savonarola. Hoy en día esto podría llamarse plagio o un préstamo excesivo, pero el sistema de escritura era diferente en el siglo XVI. En ese entonces era común tomar, modificar y combinar pasajes de libros más antiguos sin una cita clara. Tampoco está claro si elegía cuidadosamente cada fuente. Algunos investigadores creen que leía de manera sistemática y luego combinaba las ideas que se ajustaban a lo que quería escribir. Otros dicen que usaba un método como abrir libros al azar. Si encontraba una historia en la página elegida, la usaba como base para un nuevo cuarteto. Esto no se puede comprobar completamente, pero está claro que muchas partes de sus escritos provienen de textos más antiguos. También creció la leyenda de que usaba fuego, agua, rituales mágicos o un trance extraño antes de ver el futuro. Pero en sus propios escritos, su explicación es más simple. Dice que solo intenta calmar y tranquilizar su mente antes de escribir. Tampoco siempre se llamaba a sí mismo profeta. Más bien, describe lo que hace como el estudio de la astrología, la historia y los posibles patrones de los acontecimientos. Es importante recordar que su mundo era muy diferente al nuestro. En el siglo XVI apenas comenzaban los grandes cambios en la ciencia. Nicolás Copérnico publicó la idea de que la Tierra y otros planetas giran alrededor del Sol. Esto desafió la creencia de mucho tiempo de que la Tierra era el centro de todo. Al mismo tiempo, la Reforma protestante estaba dividiendo el cristianismo occidental. Los católicos y los protestantes estaban en guerra. Algunos reinos caían. Nuevas potencias estaban surgiendo. Y mucha gente creía que el gran castigo de Dios estaba cerca. El mapa del mundo también se estaba expandiendo. Los marineros europeos llegaron a América. Portugal encontró una ruta marítima hacia la India rodeando África, y a principios de la década de 1520, la expedición iniciada por Fernando de Magallanes completó con éxito el primer viaje alrededor del mundo. En esa época la ciencia, la religión, la astrología, la alquimia y la magia todavía estaban mezcladas. Todavía no estaban claros los límites entre la verdadera ciencia y las antiguas creencias. Incluso algunos eruditos serios de esa época estudiaban el movimiento de los planetas, mientras también buscaban maneras de convertir otros metales en oro. Por eso, no es extraño que una persona con conocimientos en medicina, como Nostradamus, también utilizara la astrología y las profecías antiguas. Pero no es su época la razón por la que sigue siendo famoso hoy en día. Se sigue hablando de él porque se dice que predijo algunas de las mayores tragedias de la historia. El problema es que la mayoría de las veces, solo después de que ocurre un evento, la gente busca la cuarteta que pueda coincidir con eso. Un ejemplo es el gran incendio de Londres en septiembre de 1666. El incendio comenzó en una panadería y se extendió a gran parte de la ciudad. Nostradamus tiene una cuarteta que menciona Londres, fuego, y un número que podría interpretarse como 66. Por eso sus seguidores dijeron que predijo exactamente la tragedia, pero otros detalles no coinciden. En el poema se menciona un rayo, pero no fue un rayo lo que inició el incendio. También hay una insinuación de que morirían muchas personas, mientras que oficialmente se registraron pocas muertes. Por eso solo parece impresionante cuando se eligen las partes que coinciden y se ignoran las partes que están equivocadas. Lo mismo pasó con la Revolución Francesa y el ascenso de Napoleón Bonaparte.
Nostradamus tiene poemas sobre el gran caos en Francia, un nuevo gobernante y miedo en Italia, España e Inglaterra. Esto se puede relacionar con Napoleón, pero también se puede aplicar a muchas guerras en Europa. Cuando hay caos en un reino, es normal que surja un nuevo líder, y también es natural que los países vecinos de Francia se vean involucrados. También se relaciona con Adolf Hitler, una cuarteta sobre un niño nacido en una familia pobre que usará su forma de hablar para atraer a muchas personas. Parece que esto encaja con Hitler, pero no hay un nombre claro. No hay fecha, Alemania, partido nazi, ni Segunda Guerra Mundial en la misma línea. La descripción de un líder poderoso que es bueno para hablar podría referirse a muchas otras personas en la historia. Algunos dicen que Nostradamus también predijo el bombardeo atómico en Hiroshima y Nagasaki porque escribió sobre una plaga severa que golpearía a 2 ciudades. Pero no mencionó Japón, bomba atómica, radiación, ni agosto de 1945. Las 2 ciudades es una expresión común que también se encuentra en escritos religiosos e históricos más antiguos. También se asoció una línea sobre el mal que descenderá desde arriba con el asesinato del presidente John F. Kennedy. Pero este tipo de frase es muy general. Se puede usar para cualquier líder que haya sido baleado, bombardeado, caído o asesinado desde un lugar alto. El ejemplo más claro de una mala asociación es los atentados del 11 de septiembre de 2001. En ese entonces, circuló en internet la supuesta profecía de Nostradamus sobre 2 aves de acero que caerían del cielo y golpearían una gran ciudad. Pero Nostradamus no escribió esas palabras. Es un texto moderno que se difundió después del ataque. No hay evidencia sólida en sus verdaderos libros de que haya predicho exactamente los ataques a las Torres Gemelas. Aquí es donde se ve la verdadera razón por la que Nostradamus parece estar siempre en lo correcto. Sus poemas son cortos. No hay fechas claras. Los nombres son confusos. Hay muchos símbolos. Y son puras cosas que se repiten en la historia. Guerra, incendios, enfermedades, asesinatos de líderes y caídas de gobiernos. Cuando ocurre una gran tragedia. Es entonces cuando la gente busca las líneas que puedan coincidir con eso. A veces cambian la traducción. Solo eligen la parte que les conviene y dejan de lado los detalles que no encajan. Por eso, el mayor misterio no es cómo Nostradamus vio el futuro. La pregunta más importante es cómo cada generación logró convertir sus viejas palabras, que no tienen un solo significado claro, en nuevas profecías. La supuesta profecía sobre 2 aves de acero que caerían en una gran ciudad en realidad no fue escrita por Nostradamus. Estas líneas solo se difundieron después de los ataques del 11 de septiembre de 2001. Más tarde también se le añadieron líneas sobre un río que se llenaría de sangre y muertos que volverían a caminar. Estas no estaban en las profecías originales. Esto muestra el gran problema con la reputación de Nostradamus. Muchas predicciones que se le atribuyen han sido alteradas, mal traducidas o completamente inventadas por otras personas. Lo mismo sucede con las supuestas profecías que hizo para la época moderna. Hay quienes relacionan sus poemas con la coronación del rey Carlos III, la guerra en Ucrania, el cambio climático e incluso los viajes a Marte. Hay un cuarteto sobre un rey de las islas que será reemplazado por una persona que nadie esperaba que se convirtiera en rey. Algunos lo relacionan con el rey Carlos y el príncipe Harry, pero en el poema no aparecen los nombres de Carlos, William, Harry ni de Gran Bretaña. Tampoco tiene una fecha clara. Lo mismo pasa con la afirmación de que predijo el cambio climático, porque escribió sobre calor extremo, el mar hirviendo, la destrucción de las cosechas y el hambre. Pero en ese entonces, la sequía, el hambre y el calor extremo también eran temas comunes en los escritos religiosos e históricos. También hay una línea sobre una gran guerra que durará 7 meses. Esto se relaciona con diferentes conflictos, pero no dice dónde ocurrirá, quiénes lucharán, ni cuándo comenzará. Hay otro cuarteto sobre el aumento extremo del precio del trigo, hasta que la gente se vea obligada a comerse a sus semejantes. Esto a menudo se usa para predecir la caída del suministro de alimentos, pero este tipo de imagen ha sido durante mucho tiempo un símbolo de hambruna extrema y destrucción social. En pocas palabras, no hay una base sólida para decir que Nostradamus hizo una predicción exacta sobre Marte, Ucrania, la familia real, o sobre un año moderno en particular. La mayoría de estas son interpretaciones modernas. Sus poemas son realmente difíciles de entender. Él mezcló francés, latín, griego, italiano y el idioma que se usaba en Provenza en ese tiempo. También usó símbolos, nombres antiguos de lugares, anagramas y palabras con muchos posibles significados. Es posible que haya hecho esto para que su libro fuera más misterioso,
pero también podría ser una manera de protegerse a sí mismo. En el siglo XVI era peligroso ser acusado de usar magia oscura o de hacerse pasar por profeta. El problema cuando un poema es ambiguo es que es muy fácil adaptarlo a casi cualquier evento. Un ejemplo de esto es la palabra Hister. Muchos dicen que esto se refiere a Hitler, pero en la época de Nostradamus, Hister era el antiguo nombre de una parte del río Danubio. Si no se conoce su antiguo significado, es fácil confundirlo con una mala ortografía de Hitler. Lo mismo sucede con el nombre Rousseau. Algunos lo relacionan con el filósofo Jean-Jacques Rousseau, aunque ya era un apellido común en la región de Nostradamus antes de que naciera el filósofo. Un problema aún mayor es la casi ausencia de fechas exactas. De todos sus cuartetas, solo unos pocos tienen un año específico. La mayoría no tiene un periodo claro, por lo que se pueden asociar con eventos que ocurrieron después de 10 años, 100 años o incluso 400 años. Nostradamus explicó que la historia es cíclica. Para él, las guerras, las rebeliones, los desastres y la caída de los líderes se repiten una y otra vez. Hay algo de verdad en esto, pero como no tiene una fecha ni detalles claros, es casi imposible comprobar si una predicción es correcta o incorrecta. Cuando las profecías se publicaron por primera vez en Lyon en 1555, no recibió solo admiración de inmediato. Hubo quienes lo admiraron, pero también hubo otros que lo consideraron un farsante, loco o alguien que usaba prácticas ocultas. Sin embargo, sus editores continuaron publicando nuevas ediciones. Su plan era hacer 1000 cuartetas que se dividirían en 10 centurias. No logró terminarlo por completo. La edición publicada en 1568, 2 años después de su muerte, tenía 942 cuartetas. Esta se convirtió en la colección principal que se lee hasta hoy. Nostradamus no solo escribió profecías, también escribió un libro sobre cosméticos, medicinas, alimentos, conservas y diferentes mezclas. Incluía la elaboración de aceites, blanqueadores de dientes, productos de belleza y componentes que en ese tiempo se usaban como afrodisíacos. Esto no era extraño en su época. El boticario de antes no solo preparaba medicinas, también podía hacer comida, perfumes, maquillaje, mezclas de hierbas y productos que se usaban en el hogar. También escribió sobre los jeroglíficos egipcios, pero en ese entonces los europeos aún no podían leer lo que decía la antigua escritura egipcia. Pasarían más de 200 años antes de que la piedra de Rosetta ayudara a Mende a entender esto. Así que lo que hizo se basó únicamente en textos griegos más antiguos y en las creencias erróneas de los eruditos sobre los jeroglíficos. Estas obras muestran que él no solo esperaba visiones. Él era escritor, traductor, boticario, astrólogo y un comerciante que hacía libros que el público quería leer. Su fama creció aún más cuando fue notado por Catalina de Medici, esposa del rey Enrique II de Francia. A Catalina le gustaba la astrología y estaba interesada en las predicciones sobre su familia. Mandó llamar a Nostradamus a París y supuestamente le pidió que hiciera el horóscopo de sus hijos. Nostradamus se hizo más famoso después de la muerte de Enrique II en 1559. El rey resultó herido en un torneo de justas cuando la lanza rota de su oponente atravesó su casco. La lanza lo golpeó cerca del ojo y murió unos días después. Esto se relaciona con el cuarteto sobre el león joven que derrota al león viejo y le atraviesa el ojo dentro de la jaula dorada. Parece coincidir, pero hay algunos problemas. El poema no menciona claramente a Enrique. Tampoco es comúnmente conocido como el león, ni él ni su oponente. Y la jaula dorada solo se interpretó como casco después de que ocurrió el accidente. Sin embargo, las similitudes fueron suficientes para que Catherine y otras personas en la corte real le creyeran aún más. Con el tiempo fue reconocido como consejero y médico del rey Carlos IX. Esto le dio ingresos adicionales, protección y un estatus elevado. Sin embargo, Nostradamus no vivió en un palacio enorme. Se quedó con su esposa y sus 6 hijos en Salón de Provence. Ganaba dinero de sus libros, almanaques, consultas y otros trabajos. También invirtieron en el canal de Crapón, un proyecto que llevó agua desde el río Durance hasta las tierras secas alrededor de Salón. Esto ayudó en la irrigación y la agricultura. Esto muestra que Nostradamus no solo estaba interesado en la astrología, también sabía elegir inversiones prácticas. Al llegar la década de 1560, su salud empeoraba. Sufrió mucho tiempo de gota, una dolorosa inflamación de las articulaciones. Con el tiempo, también sufrió una fuerte hinchazón en el cuerpo debido a la acumulación de líquidos. Incluso tuvo un último problema con las autoridades locales
cuando publicó un almanaque sin el permiso necesario. Ya había una estricta revisión de los libros porque Francia estaba a punto de entrar en largas guerras religiosas entre católicos y protestantes. En el verano de 1566 sabía que su condición ya era grave. Arregló su testamento y dejó sus bienes a su esposa e hijos. Murió el 2 de julio de 1566 a la edad de 62 años. Hay una historia famosa que dice que le dijo a su secretario la noche antes de morir que ya no lo vería vivo al amanecer. Es posible que lo haya dicho porque sabía que estaba a punto de morir. También es posible que la historia haya sido exagerada para que pareciera que predijo su propio final. También hay muchas leyendas sobre su tumba. Se dice que cuando trasladaron sus restos en 1700, encontraron un medallón que también tenía grabado el año 1700. También hay una historia de que los soldados abrieron su tumba durante la Revolución Francesa y luego fueron asesinados tal como él supuestamente predijo. Pero hay diferentes versiones de estas historias. Por eso es más seguro considerarlas como leyendas que se añadieron a su misteriosa reputación, no como historia sólida. En los siglos siguientes, las profecías se hicieron aún más famosas. Cada vez que había una guerra, incendio, asesinato, epidemia o gran desastre, la gente volvía a buscar sus poemas. El interés creció aún más en el siglo XX. Se le relaciona con Hitler, la bomba atómica, la muerte de Kennedy y muchas otras tragedias modernas. Incluso hay libros y programas de televisión que dicen que pueden hablar con Nostradamus desde el más allá. Al mismo tiempo, también aumentaron las citas falsas y las historias inventadas sobre él. Mucha gente conoce su nombre. Aunque nunca hayan leído su verdadero libro, lo han hecho tema de películas, documentales, novelas y videojuegos. En la cultura popular, a menudo lo muestran como un hombre que claramente vio el futuro. Pero surge una imagen diferente cuando se estudia su verdadera vida. No creció como un profeta misterioso. Era un boticario que presenció muchas muertes a causa de la peste. Se ganaba la vida como médico, viajó y conoció a diferentes eruditos. Y eventualmente usó la astrología, la historia, la religión y libros antiguos para crear poemas ambiguos sobre el futuro. Probablemente fue muy afectado por lo que vio mientras enfrentaba la peste. Una y otra vez fue testigo de la enfermedad, el miedo, el hambre y la muerte. Por eso no es de extrañar que sus poemas estén llenos de fuego, guerra, sequía, peste y la caída de reinos. Y esta es también la razón por la que no ha sido olvidado. Si sus poemas solo trataran de tareas simples, probablemente ya habrían desaparecido hace mucho tiempo. Pero escribió sobre las cosas que la gente teme en cada época. Debido a que no hay una fecha clara y hay tantos posibles significados en sus palabras, cada nueva generación encuentra su propia calamidad que puede asociar con él. Puede que Nostradamus no haya visto el futuro, pero está claro que entendía algo sobre las personas. Mientras exista el miedo a la próxima guerra, enfermedad o gran desastre, siempre habrá alguien que abra su libro y busque. Advertencias en las palabras escritas hace casi 500 años